El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Encontramos aquí en el comienzo de nuestro texto principal que Jesús estaba reprendiendo a los escribas y fariseos, quienes siempre estaban rodeando al Señor Jesús para conseguir algo contra él y acusarlo. Y siempre había más de dos para que la acusación fuese firme. Nuestro Señor Jesucristo les estaba recriminando debido a que no le habían creído en él, ni al Espíritu que estaba en él. Lo habían llamado un espíritu maligno, y esto porque no le podían identificar de dónde venía él. Ellos no sabían de qué escuela había venido, si era fariseo o saduceo, porque Jesús siempre estaba derribando sus instituciones de teología. Ellos no podían identificarlo a él en ninguna parte. Así que se decían: ¿de dónde vino este hombre? Nosotros no sabemos de dónde viene. Y ellos no se dieron cuenta que allí mismo estaba la propia señal de que él era el Mesías. No así la samaritana junto al pozo. Ella la reconoció y eso hizo mucho por ella. Empezamos entonces con nuestro texto principal en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, los judíos siempre fueron enseñados a querer señales. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La hipocresía de estos grupos era notorio, porque se acercaban a Jesús con un trato aparentemente respetuoso y saludándole como maestro, pero la petición de señal no era para creer, sino para tentarle. Ahora, qué tremendo los testimonios en contra de estos fariseos que supuestamente conociendo las escrituras sobre la señal del Mesías y que Jesús lo estaba ejerciendo y obrando. Dice Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, si observamos detenidamente, ninguna de estas cosas se puede ver con ojos físicos, como ver a alguien sea sanado el corazón de su quebrantamiento, tampoco que alguien sea libertado de su cautividad, ni que el ciego vea, porque solamente el ciego puede decir lo que le pasa, ni libertad a los oprimidos por Satanás, porque los demonios al ser expulsados tampoco se ven, porque todo esto es espiritual. Pero los ojos de estos grupos religiosos no lo podían ver porque estaban en la carne. Ellos querían ver cosas como lo que ocurrió en el pasado, por ejemplo, que la zarza arda, que la vara se convierta en culebra, que se abra el mar rojo, que se detenga el sol. Ahora, todo eso el Señor lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo, pero solo en su soberanía, no para regalar a destajo milagros para satisfacer los caprichos de grupos religiosos. Imagínense que por su palabra fueron hechos los cielos y todo lo que en ello hay. Dice Salmos capítulo 33 versículos del 5 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es decir, hacer señales para él es la parte fácil. Para él, más difícil, entre comillas, es que el hombre haga su voluntad,
no porque técnicamente no pueda, sino porque dio el libre albedrío al hombre para que elija. De lo contrario, seríamos como robots. Estos religiosos estaban tan opacados que no lo reconocieron. Jesús les había dado la verdadera señal escritural del Mesías que fue prometida en la Escritura, pero ellos estaban buscando alguna otra clase de señal. Y cuán cierto es para muchos supuestos creyentes hoy en día, que ven con fundamento sólido que el Señor está obrando en la vida de muchos creyentes, y aún pudiendo ver eso, sin embargo están esperando algo más. Ellos quieren ver algo distinto y no aceptan las señales de los tiempos. Jesús en una ocasión les dijo, en Mateo capítulo 16, versículos del 2 al 3. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que hará tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Es más, Jesús hizo señales visibles en su ministerio, pero cuando estaba enseñando, que para él es lo más importante, por eso nos dio la gran comisión. Dice Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Aconteció un día en que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice aquí para sanar. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es decir, ¿qué piensan con preocupación? Atención en el versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose, en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pero los milagros no salvan sino creer en Él, y ese creer no es creer en el vacío, sino en hacer su voluntad. Dice Juan capítulo 2 versículos del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, estos grupos religiosos tenían las Escrituras en sus manos. Ya en el Antiguo Testamento hace referencia a que vendría el Mesías. Así, en la maldición de la serpiente, inmediatamente posterior a la caída en el pecado, ya se encuentra oculta la primera mención de que vendría el Redentor, dicha por el Creador mismo, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Inclusive los judíos tenían mucha consideración por el primer profeta mayor, que era Isaías. Ellos sabían de las profecías de Isaías, a quien Dios le había hablado, como en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También Miqueas anunció el lugar de nacimiento del Señor en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Malaquías también habla del Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También Zacarías capítulo 9, versículo 9, describió la entrada del Señor en Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aún con todo esto los judíos no lo reconocieron. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 39 y 40. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como vemos, el Señor respondió a la petición de los escribas y fariseos con severidad. La demanda de ellos no permitía otro tipo de respuesta a causa de sus perversos pensamientos. El primer calificativo, mala, se entiende fácilmente a causa de la maldad que llenaba el corazón de los enemigos de Jesús. Eran personas moralmente corrompidas, porque buscaban la condenación y muerte del inocente. El segundo término, adúltero, determina su condición espiritual. Jesús les llama raza adúltera en el sentido de ser infieles. Israel es considerado en el Antiguo Testamento como la esposa de Jehová, y como esposa adúltera había dejado a su marido divino y seguía tras otros. Es cierto que la idolatría que habían practicado antes del cautiverio a Babilonia había cesado totalmente. Ellos consideraban que todo el problema que se había producido en la nación era expresión del disgusto de Dios por tal idolatría. Sin embargo, la condición espiritual adúltera de la nación tenía que ver con el abandono de las ordenanzas de Dios para seguir las suyas propias, expresadas en tradiciones y prácticas religiosas de hombres, mientras mantenía su corazón lejos y en oposición a Dios. Se repetía la misma situación del tiempo de los profetas. Eran infieles porque pedían señales conforme a su capricho, sin tener en cuenta todo cuanto Dios les estaba revelando conforme a su gracia. Así que el Señor les dice: señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Veamos por qué Jesús usó a un profeta renuente, llámese de aquel que se opone a hacer una cosa, como Jonás, para transmitir un mensaje importante, no solo a quienes estuvieron allí para escucharlo, sino también a nosotros. Las Escrituras están escritas en un lenguaje que la mente más humilde puede comprender. Está escrita para el pueblo y las verdades son reveladas de acuerdo a las necesidades y la capacidad de comprensión de la gente. La verdad es declarada claramente a través de sus siervos, que nadie necesita una evidencia adicional de su origen. Si esta evidencia es rechazada, ninguna otra evidencia convencerá a la mente, cambiará los sentimientos o convertirá la voluntad, aunque sea 50 veces más fuerte. En la parábola del rico y Lázaro, precisamente en Lucas capítulo 16, versículo 31, la respuesta de Abraham a aquel que deseaba que un mensajero de entre los muertos fuera enviado a sus hermanos fue: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Porque cuando la verdad es presentada ante la mente, el Señor impresiona el corazón. Un ejemplo de esto y del resultado de rechazar las impresiones divinas está registrado por Lucas. En Nazaret, Cristo se presentó a sí mismo como el ungido. El Espíritu acompañó sus declaraciones y los corazones fueron convencidos de la verdad. Dice Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero dicha semilla cayó junto al camino y las aves del cielo se la comieron. Satanás rápidamente disipa y pone incredulidad y escepticismo preguntándose: ¿no es este el hijo de José? Y muy pronto estuvieron listos para un acto violento y homicida si la divinidad no hubiera estado en él. Ahora, por lo que dijo de Jonás, Jesús mismo creyó en la veracidad de la historia de Jonás, específicamente en la parte más increíble, es decir, Jonás dentro del vientre del gran pez. Pero lo que Jesús está tratando de decir es que aquellos como Jonás, que deberían haber sabido mejor la voluntad del Padre y sus propósitos, no le hicieron caso. La gran luz que recibieron y el tener los grandes privilegios que vienen con dicha luz no llevaron frutos en sus vidas. En definitiva, los que no quieren creer en Dios o en Jesús siempre encontrarán razones para su incredulidad.
De hecho, es difícil pensar en algo que Dios pueda hacer para que una persona crea, si tal persona no quiere creer. Ahora, aunque Jonás es un símbolo muy pobre de Jesús, sin embargo Jesús usó la historia de Jonás, su descenso al Seol y su ascenso de nuevo a la vida, como un símbolo de lo que le ocurriría cuando, habiendo muerto por el abrumador peso de los pecados del mundo, Jesús descendería al Seol para ser traído de nuevo a la vida por el mismo Dios que trajo de vuelta a Jonás del Seol. Y del mismo modo que la resurrección de Jonás, en forma muy limitada, condujo a que la misericordia fuera otorgada a los paganos, la resurrección de Cristo haría lo mismo, solo que en escala mucho mayor. Es decir, Jonás era un ejemplo de lo que le ocurriría con Cristo. Ahora, estos grupos religiosos como los fariseos y los saduceos, pese a tener las escrituras, no entendieron el lenguaje de Jesús. En una oportunidad Jesús les recriminó en Juan capítulo 8 versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí este verbo escuchar viene del original griego akau Strong 191, que significa entender, obedecer. También en un momento dado lo hizo con sus discípulos, en Mateo capítulo 15 versículos 16 al 18. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y fíjense, estos judíos sabían que detrás de cada obra de Jesús había un mensaje, una señal. Veamos Juan capítulo 2 versículos del 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vean que solo sus discípulos se acordaron de lo que Jesús dijo, porque lo tenían presente. Los otros no, ellos solo querían señales. Ahora bien, en Jonás capítulo 2 versículo 2, Jonás dice que invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La palabra Seol significa en hebreo el sepulcro. El mundo subterráneo a menudo resulta ser un sinónimo de muerte. Jonás en el vientre del pez se vio a sí mismo como un muerto, pero fue resucitado, es decir, salvado de su destino, y esto solo por el poder de Dios. Por eso el Señor, en su misericordia, en un momento dado de la vida de cada ser humano, nos lleva al arrepentimiento, pero para la salvación, para aferrarnos a Él. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero muchas veces se sale de aquella tristeza, de aquel dolor, y nos olvidamos de él, volviendo a la vida desordenada. Es mucho mejor buscarlo sin dolor. Dice Juan capítulo 20 versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús mencionó lo sucedido a Jonás y su predicación como una señal para los habitantes de Nínive. Muchos de los escribas y de los fariseos no consideraban a Jonás como profeta. La predicación de Cristo era una señal para su generación y para la nuestra. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concebida. Lo importante es que ellos, los ninivitas, se arrepintieron a pesar de que Jonás no realizó, hasta donde lo sepamos, ningún milagro en presencia de ellos. Aceptaron su mensaje por la autoridad que demostraba, porque llegó a sus corazones y hubo arrepentimiento. Dice Jonás capítulo 3 versículo 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Lo mismo debería haber ocurrido con los escribas y los fariseos, porque el mensaje que Cristo presentaba ciertamente llevaba con él la evidencia convincente de la autoridad de Jesús. Pero además de las palabras que pronunció, hizo y hace muchas obras, principalmente dentro del ser humano, y ellas fueron un testimonio adicional de que sus palabras eran verdaderas. Dice Juan capítulo 5 versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Pero a pesar de toda esta evidencia, los escribas y los fariseos tercamente se negaron a creer en la evidencia que le era presentada. Dice nuestro versículo principal que los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio, donde estará el juez y nuestro abogado, y condenarán a la generación mala y perversa, porque dirán: nosotros nos arrepentimos a la predicación de un rebelde, que no hizo caso a Dios en primera instancia cuando lo mandó a predicar a Nínive. Jesús, en cambio, era obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él invitaba, se desvelaba, no se cansaba para predicar el Evangelio. Jonás odiaba a la gente a quien tenía que predicarle. Jesús amó, se despojó de su divinidad para rescatar a los perdidos. Jonás quería ver la destrucción de los ninivitas. Jesús oraba por todos, inclusive por sus enemigos. Por eso Cristo nos habla hoy: he aquí más que Jonás en este lugar. Último versículo de nuestro texto principal, el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está diciendo: esta reina del Saba no va a poder callarse durante el día del juicio. Cuando ella contemple el día del juicio, se va a levantar contra aquella generación. Se levantará también contra nuestra generación, porque ella vino de gran distancia para oír a un hombre llamado Salomón, y Jesús dijo: alguien mayor que Salomón está entre vosotros. Esta reina era la reina de lo que hoy llamaríamos el Yemen. Ella había oído hablar del rey Salomón, de su sabiduría y de su caminar con Dios. Quizás oyó a través de una caravana que pasó, oyó que los líderes del mundo iban con aquel hombre a hacerle preguntas difíciles, recibir respuestas de él, y la Biblia dice que ella tenía grandes preguntas en su mente. Tenía muchas preguntas que no sabía cuáles eran las respuestas, y ella decidió: yo tengo que ver a este hombre. Veamos 1 de Reyes capítulo 10 versículos del 1 al 13. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada, y dijo al rey: verdad es que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiaría, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hirán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas.
Y la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Si bien es cierto, detrás de todo esto hay un mensaje espiritual, con imaginarnos físicamente lo que pasó es para quedar maravillado. No sabemos cuáles eran las preguntas que ella tenía en su vida. Podría ser que tenía que ver con lo de ser buena reina y gobernar bien su país. Tal vez problemas personales que tenía con su propio corazón acerca de la eternidad. Ella oyó acerca de su Dios y del Señor, que Dios le podía responder. Hoy en día no solo el mundo, sino el pueblo de Dios tiene muchas preguntas, pero nadie se las puede responder claramente. A veces se hacen estudios bíblicos y no permiten que se hagan preguntas, tal vez por el temor al desconocimiento de no saber las respuestas. Cuando Jesús tomó el pan y lo repartió, era para que la iglesia comiera el verdadero pan de vida, su enseñanza. Si todos juntáramos las revelaciones, seríamos una iglesia de poder de Dios. Pero deberíamos comerlo para obediencia, si no lo estaríamos haciendo indignamente. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos del 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta reina no recibió ninguna respuesta de su propio Dios. ¿Quién sabe quién sería su Dios? Sus autoridades religiosas no tenían respuesta para ella, así que ella decidió ir a ver al rey Salomón. Ella viajó como 2000 kilómetros para ir y otros para volver. 75 días de viaje en el desierto. Ella era una reina muy hermosa. ¿Se imaginan cómo viajaría esa reina? Las escrituras nos dicen que fue con una gran caravana. Imagino que esta caravana sería tan larga que sería espectacular. Viajaron con muchas noches frías y días calurosos, pero nada paraba a esta mujer. Una mujer que logró impresionar a Cristo mismo. Cuando Jesús mira atrás y se refiere a esta reina, él dice, ella vino de los lugares más lejanos de la tierra. Seguramente en las sinagogas se contaba esta historia una y otra vez. ¿Se pueden imaginar la vista cuando la reina de Sabá llegó a Jerusalén? Pero ella vino para probar al rey con preguntas muy difíciles. Y la Escritura dice que Salomón respondió todas sus preguntas, y Jesús termina diciendo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hoy pocos quieren conocerle, nos escudriñan las Escrituras para que nos dé sus verdades, tal vez porque no están en el Espíritu. Jesús dijo antes de ir a la cruz en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Porque al fin de cuentas la vida eterna se trata de conocerlo a Él. Dice Juan capítulo 17, versículos del 3 al 7. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén.